Buenos días, señoras, señores, compañeros, compañeras, amigos, público en general. Muchas gracias por asistir, por su tiempo y por su atención. Yo soy Yolanda Berlanga y voy a guiar este acto del Día Meteorológico Mundial, que va a comenzar con las palabras de la presidenta de AEMET, su primer Día Meteorológico Mundial. Esperemos que sea el primero de muchos. Luego vamos a proyectar un vídeo de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que quiere trasladar un mensaje para todos nosotros en un día muy especial. Después nos vamos a centrar en nuestros protagonistas, en los colaboradores de AEMET, a los que entregamos hoy el Premio Nacional por ese trabajo constante y esa dedicación a mantener esa red de observación de AEMET. Y luego vamos a dedicar unos minutitos a nuestros compañeros que se han jubilado este año anterior y vamos a darle un aplauso público en reconocimiento a esa labor. Y ojo, porque la conferencia de hoy no puede ser de un tema más importante, ¿o no? La salud. A ver cómo se relaciona el cambio climático, esos extremos, con nuestra salud. Y para eso tenemos a Cristina Linares, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Luego tendremos un espacio para preguntas, porque seguramente tendrán ustedes aportaciones que hacer que enriquecerán el debate. Y terminaremos, por supuesto, con un brindis, porque hemos venido a celebrar el Día Meteorológico. Así que este es el plan y comenzamos ya. Abre el acto la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, María José Rayo. Buenos días a todas y a todos, delegado del Gobierno, directora del CEDES, querida Cristina. La verdad es que para mí es un placer y un honor poder dar la bienvenida y agradecer su asistencia, vuestra asistencia, a la celebración de este Día Meteorológico Mundial. Como indicaba Yolanda, la primera vez que tengo ocasión de dar esta bienvenida y espero que no sea la última. Celebramos hoy un día que es muy importante en AEMET, es un día que auspiciado en el marco de Naciones Unidas por la Organización Meteorológica Mundial y que este año tiene el lema de a la vanguardia de la acción por el clima. Es un lema que claramente representa la vocación de los servicios meteorológicos y climáticos nacionales, que en un contexto de cambio climático tienen que ser una herramienta a disposición de la sociedad para el proceso de adaptación a este fenómeno de cambio climático. Precisamente ayer se presentó por la Organización Meteorológica Mundial el informe del clima del 2023 que marca una situación compleja. Desde luego se consolida el concepto de que el cambio climático es el mayor desafío que tiene la humanidad en estos momentos. Todas las variables climáticas nos sitúan en una situación de alarma, con riesgos muy importantes, no solo medioambientales, que parecen los más evidentes, sino también sociales y económicos. Estamos hablando de inseguridad alimentaria, de movimientos migratorios, de desastres con afectación a la igualdad en las sociedades y, desde luego, también impacto relevante en la salud. Por eso, un agradecimiento especial a Cristina Linares por haber aceptado el participar en este evento, el hacer la conferencia final con ese tema tan importante que es el impacto del cambio climático en todo lo relacionado con la salud. Pero lo decía Yolanda, este es un acto de celebración y es un acto de la entrega de los premios nacionales de los colaboradores de AEMET. Hay 3.000 colaboradores gracias a los cuales AEMET cuenta y España cuenta con series largas, importantes, de datos de temperaturas, de lluvia, que desde luego suponen un valor importante para todo lo que es el estudio del clima a lo largo de toda nuestra geografía. Y de estos 3.000, pocos tienen el privilegio de tener este premio nacional por su perseverancia, por su compromiso, por su disponibilidad y por toda la ayuda que han prestado a AEMET. Son 3 personas, hoy nos acompañan 2, Ignasi, Pedro. Ayer tuvimos ocasión de pasar un rato con vosotros. Muchas gracias, enhorabuena y luego tendremos la ocasión de hacer esa entrega del premio.
Es para nosotros un orgullo y una alegría que nos hayáis podido acompañar hoy. Hay un tercer premio, Isabel de Zamora, que no ha podido acompañarnos y se le entregó por los compañeros de la Delegación de Castilla y León. Y también un recuerdo, un reconocimiento a las personas que se han jubilado este último año, que, como indicaba Yolanda, van a recibir una placa en reconocimiento y en agradecimiento a todo su trabajo para AEMET. AEMET, como casi todas las organizaciones públicas, tiene un gran capital y son sus personas, y nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Desde luego, AEMET no sería nada sin todas las personas que la forman. Así que enhorabuena, todo el agradecimiento de AEMET por todos estos años, y también es un motivo de alegría el poder participar, en mi caso como personalmente, en la entrega de estas placas, pese al poco tiempo que llevo en AEMET. Y termino estas palabras. Yo creo que tenemos una agenda concentrada, no quiero alargarme, pero sí que quiero reiterar el agradecimiento a todos los que nos estáis acompañando hoy, a todas las personas que nos acompañan online. Solo una frase para recordar que este año celebramos el 180 aniversario de Augusto Arcimis, que fue el primer meteorólogo oficial de España. Se hizo un reconocimiento en Cádiz, que es donde pasó una parte importante de su vida, y no quería perder esta oportunidad para hacer también esta mención. Así que muchas gracias a todos. Gracias también a todo el equipo de AEMET que ha permitido la organización de este evento, y espero que pasemos una buena jornada. Gracias. Feliz Día Meteorológico Mundial. Es una gran satisfacción para mí poder dirigir estas palabras de cariño, reconocimiento y gratitud al conjunto de la comunidad de la Agencia Estatal de Meteorología, incluidos, por supuesto, a todos sus colaboradores, a todos los que integráis esa red de colaboradores que desde 1911 nos ayudáis a hacer una buena base de información que nos permita entender mejor de qué estamos hablando. Este año la Organización Meteorológica Mundial ha querido destacar el papel precisamente de los servicios meteorológicos en la vanguardia de la acción climática. Sin información, sin capacidad de análisis, sin seguimiento del clima pasado, del clima presente, es muy difícil entender, modelizar, poder anticipar de qué manera puede evolucionar el clima futuro. Y esto es un proceso complejo donde la colaboración internacional a través de la Organización Meteorológica Mundial, de las redes regionales, de los servicios nacionales, de los colaboradores locales, nos ha ayudado a integrar toda la información crítica para que cada uno de los componentes del sistema climático cuente con series históricas de información que nos ayudan a mejorar la capacidad de respuesta. Sin esa información, sin esa capacidad de análisis, es imposible acertar en la respuesta. Este año, además, hemos elegido un día para celebrarlo que me impide estar con vosotros. Un día que coincide con el Día Mundial de los Bosques, unas fechas que siempre nos recuerdan la importancia de esos ecosistemas junto con el agua y la meteorología como elementos básicos fundamentales en el buen comportamiento de nuestros sistemas terrestres. Lo hacemos en un momento en el que estrenamos nueva presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, María José Rayo, una excelente profesional que ha quedado enormemente y positivamente impresionada por la calidad del conjunto de los trabajadores que formáis esta gran familia. Se trata de una pieza fundamental, clave en la acción de gobierno, en la acción de país, en la acción europea. Sin vuestro conocimiento, sin vuestro día a día, es imposible seguir avanzando, y vuestro día a día está integrado por un escalón tras otro con una cantidad de personas que nos ayudan a disponer de esa información. Por eso, el que cada año tengamos un recuerdo especial para algunos de esos colaboradores que llueva, nieve, haga sol, calor o frío, recogen la información fundamental que nos aporta toda esa capacidad capilar para entender cómo la fenología avanza, cómo contamos con parámetros distintos y su evolución es importantísimo. Por eso, queridos Pedro, Isabel, Ignasi, muchísimas gracias a vosotros también y a todos vuestros compañeros que desde cada rincón de España nos habéis estado ayudando a crear este espacio de información solvente que nos permite reaccionar, conocer, comprender mejor.
Muchas gracias y feliz Día Mundial de la Meteorología. Vale, pues ahora vamos a ver 3 vídeos. En el primero es el de Isabel Barrio, que le ha sido imposible desplazarse hoy hasta aquí, y entonces, como decía la presidenta, el delegado territorial de Castilla y León fue a su localidad y se lo entregó allí. Es lo que vamos a ver en el vídeo. Luego vamos a proyectar el de Ignasi Llopis y el de Pedro Posadas. Los 3 juntos y después entrega de premio. Bueno, pues el primer colaborador fue don Atilano Martín Contreras, que estaba de secretario aquí en el Ayuntamiento de Asturianos, y se fue destinado a otro sitio, y en 1974 comenzó mi madre a tomar los datos. Yo tenía 17 años y la ayudaba frecuentemente, casi todos los días. Cuando falleció en 1999 ya lo hice yo de forma ininterrumpida hasta ahora. En octubre de 2006 recogí más de 100.000 litros, creo que fueron en total 103, se desbordó el río Tera y hubo daños en las presas de Puebla de Sanabria. Pero recuerdo también especialmente el mes de diciembre, en 2009, que llovió prácticamente todo el mes. Y la niebla es persistente en el invierno durante muchos días, en los meses de noviembre y diciembre. Bueno, pues aquí tenemos el pluviómetro. Sí. Durante tantos años que lleva muchas mediciones, muchas. Sí. O sea que... y la Sierra de la Culebra, que estaba allí, y de allí venían las pavesas, ¿no? Sí. Bueno, más que pavesas, ¿sí? Que venían cortezas enormes y mucho humo. Durante muchos días llegaba el olor hasta aquí, impresionante. Sí, fue impresionante. Sí. Isabel, en reconocimiento a esta labor altruista durante casi 50 años, tanto tuya como de tu madre, pues queremos reconocer esa labor altruista y te hacemos entrega en nombre de la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología del premio a la colaboración nacional con AEMET. Pues muchísimas gracias. Es muy bonito, muy bonito y muchísimas gracias. A la presidenta también. Vale. Esta tarea ha sido muy gratificante porque a través de los tiempos pues, he tenido un agradecimiento por parte de los vecinos, he tenido la posibilidad de relacionarme con gente muy involucrada en la meteorología. He conseguido también muchas amistades. Soy Ignasi Llopis, vecino de Vilafranca, tengo 68 años, auxiliar técnico de farmacia jubilado y soy el observador de la estación meteorológica de Vilafranca. Vilafranca es un pueblo de la provincia de Castellón, tiene 2.200 habitantes y se encuentra en el norte interior de la provincia. Tiene inviernos largos y muy fríos y los veranos pues, son muy apacibles y meteorológicamente es un punto muy singular porque nos encontramos en la zona que más rayos se registran por kilómetro cuadrado al año en España. Tenemos observaciones desde 1915, pero ya desde 1975 hasta hoy mismo tenemos ya registros de una forma permanente, ¿no? En mi caso, pues, son casi las 4 décadas que estoy a cargo de la estación meteorológica de Vilafranca. En principio, la tarea del observador es acudir cada día a las 8 horas solar y recoger los registros de temperatura máxima del día anterior, la mínima del mismo día y la precipitación de las últimas 24 horas. Además de mandar los datos a Canal 9 y a EMET, publicaba también en diferentes locales o lugares del pueblo y con la venida de las redes sociales, pues en internet y bueno, está claro que los episodios más destacables pues, son cuando hay datos extremos. La nevada del 2020, enero 2020,
Luego tenemos una granizada 2014 y luego en octubre de 2000 un temporal de lluvia en el que se registraron 370 litros en 4 días. Durante este tiempo hemos estado realizando visitas guiadas a la estación. Por una parte a alumnos, pues también la hemos hecho con gente pues ya mayor, en los que se les explica el funcionamiento y el sistema de envío de datos. Y tengo cierta costumbre de guardar, de coleccionar, y tengo pues archivos desde el primer día de la estación meteorológica de Vilafranca. Creo que es el mejor reconocimiento que se puede aspirar, y eso pues de alguna forma te da también un empuje para seguir participando en la vida cultural y diaria de nuestro pueblo. Yo soy Pedro Posada Lerena, mi oficio es electricista y fontanero. Entré en el 76 y en el 82 me hicieron cargo de tomar los datos de temperatura y lluvia, porque el anterior era particular, el señor que lo llevaba antes era una familia particular, y cuando falleció, pues el ayuntamiento no quiso perder tanto dato como había desde 1913. Bueno, Grazalema tiene una peculiaridad, que es que está en una especie de herradura que por el este está muy bajo y por el oeste y norte son grandes montañas, una de 1.600 metros y otra a la izquierda de 1.500. Entonces entre esas dos montañas vienen las nubes cargadas de humedad desde el Atlántico, y al llegar tienen que subir, y como hace una precipitación en el terreno muy pronunciada, pues descarga muchísimo en la parte alta del pueblo, más que en la parte baja incluso. Aquí cuando descarga, descarga. Comencé con una estación manual que la trasladaron de la casa particular al ayuntamiento, a la terraza. Y entonces pues tenía que ir todas las mañanas entre las 8 y las 9 de la mañana, fuera fiesta o no fuera fiesta, todos los días, porque cuando se implica una cosa hay que hacerla. Y entonces pues ahí lo apuntaba en una libreta y después lo pasaba a unas fichas que me mandaban desde Sevilla, y todos los meses tenía que mandar esas fichas rellenas. Claro, eso también tenía un trabajo, porque había que sacar las medias y todo ese tipo de cosas, y era trabajoso. Hasta que no llegó ya la época en que pudimos meterlo en un programita que un compañero me hizo en el ayuntamiento, ya no sacaba directamente todos los datos y no tenía yo tanto trabajo. Pero la constancia sí, la constancia era todos los días aquí en el ayuntamiento, y luego cuando pusieron en los años 90 la estación aquí en el depósito, pues ya has visto el trayecto que hay, y tenía que subir también al depósito a ver los datos que tenía la estación. El hombre del tiempo me lo dice mucha gente, pero vamos, me conocen por Pedrito el Fontanero. Vale, ahora ya me pongo aquí para no estorbar. Y ahora sí, ahora vamos a la entrega de los premios. Entonces, en este espacio de aquí voy a pedir a la presidenta que haga entrega primero del Premio Nacional a Ignasi Llopis de la estación de Vilafranca del Cid en Castellón.
Las fotos. Sí, déjalo ahí. Vale, y ahora la presidenta hace entrega del Premio Nacional a Pedro Posadas de la Estación de Grazalema en Cádiz. Sí que pesa, es un premio contundente. Muy bien, Ignasi, pues ahora, si quieres decir unas palabras en nombre de los colaboradores, aquí tienes el micro. Me van a permitir que lo lea porque no tengo mucha facilidad para hablar, pero bueno. Presidenta de AEMET, directivos, representantes de otros organismos y de medios de comunicación, señor Pedro Posadas, observador de Grazalema, señoras y señores, buenos días. Bueno, el saludo es en nombre de los 3 premiados, de Pedro Posadas, de Isabel Aurea Barrio y el mío propio. Y por extensión el de todos los observadores voluntarios que cada día realizamos esta tarea en España. Los premiados este año, como gran parte de los observadores altruistas, provenimos de zonas rurales y sin nuestra contribución no habría sido posible conocer el clima de lugares tan singulares como Grazalema, donde vive Pedro y es uno de los más lluviosos de España, o Vilafranca, donde yo resido, que está en la zona donde más rayos se registran. Al llegar a Madrid nos hemos sentido abrumados por el ajetreo de esta gran ciudad, pero también, acostumbrados a los instrumentos meteorológicos convencionales que manejamos, el pluviómetro Hellman, los termómetros, etc., y a nuestros pequeños ordenadores donde grabamos los datos, también nos hemos sentido abrumados en estas instalaciones de AEMET, con la tecnología tan puntera que hemos visto en la visita que hace unos momentos nos habéis brindado. Dentro de toda esta tecnología, de alguna forma, hemos intuido que nuestra pequeña dedicación diaria a la toma de datos ha llegado hasta los servidores del Banco de Datos Climatológico de España, donde están archivados. Y quiero pensar que los datos que durante casi 40 años he ido recogiendo, junto a los de Pedro, de Isabel y de esos miles de observadores a los que me he referido, han permitido a los profesionales de la climatología conocer y darnos a conocer a todos las características del clima de nuestro país. Al ser observadores de pueblos pequeños, como pueden imaginar, la relación con los vecinos es muy próxima. Por ello, hemos recibido siempre su reconocimiento a nuestra labor y el interés por conocer de primera mano los datos que, por supuesto, hemos ido compartiendo cada día con nuestras gentes. Nuestra labor es muy sencilla y rutinaria. 20 minutos diarios para desplazarnos hasta la estación y recoger los datos registrados las últimas 24 horas, anotarlos en los diferentes cuadernos de temperatura y pluviometría y al final de mes compartirlos con las delegaciones territoriales. Es una tarea que lleva poco tiempo, pero si multiplicamos 20 minutos diarios por los más de 2.000 observadores altruistas a los que considero que representamos en estos momentos y que a diario hacen la labor en España, me salen más de 600 horas de dedicación al día. Todo esto, día tras día, durante los más de 100 años que lleva creada esta red de observación. En total, es mucho tiempo y son muchos datos. Días atrás, un amigo me comentó que a esta tarea ahora le llaman crowdsourcing, o también ciencia ciudadana. Yo pienso que somos voluntarios, o mejor, observadores altruistas, que quizá significa lo mismo que esa palabra inglesa, pero que a mí me suena mejor. Lo que empezó con un simple interés por recoger y archivar los datos o acompañar en ocasiones a ese familiar o amigo que iba metódicamente a la estación, ha ido evolucionando y hoy estamos aquí, en la sede central de AEMET.
Todas las actividades que han visto en los vídeos y lo que les estoy contando ahora me han dado muchos momentos gratificantes y sobre todo grandes amistades, que es la mejor recompensa a la que se puede aspirar. Pero hoy esa recompensa se ve superada con este premio, que en mi caso quiero compartir con mi buen amigo José Ángel Núñez, jefe de sección de climatología, que en nombre de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana en todo momento me ha apoyado. Y por supuesto, no puedo dejar de decir que también debo toda mi gratitud a Francisca, mi esposa, y a Emma, nuestra hija. Ellas siempre me han apoyado y han permitido que antes de empezar cualquier actividad diaria pudiera disponer de este tiempo para registrar y compartir el tiempo de cada día. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente fase. Y aquí busco semblantes relajados, desayunos tranquilos, agendas desocupadas, porque esos compañeros que se jubilaron hace un año, en este último año, pues seguramente harán lo que les dé la gana. Pero sí que es verdad que durante muchos años se han dejado aquí la piel. Y eso es lo que vamos a agradecer ahora o a reconocer. Entonces, voy a pedirles a los 5 que han podido venir, voy a pedirles que salgan aquí para que María José, la presidenta, les dé esta placa, que lo que simboliza es ese reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de tantos años de servicio público a la meteorología. Vamos a empezar. Es que Ana Casal será la primera, pero tiene que limpiarse las lágrimas. Se emociona con facilidad. Bueno, para eso estamos. Sabíamos que el acto era emotivo. Siempre lo es un día especial. Así que, Ana, cuando quieras, respira hondo y recoge tu placa. A ver, es que estoy llorando porque me ha emocionado muchísimo que no saco. Venga, tu aplauso, Ana. Y ahora José Antonio Fernández Monistrol. Un aplauso grande. Julio González Breña, ¿dónde estás, compañero? Ahí. Santiago Damaso García Blasco. Y Cristina Ríos Sam. Bueno, pasamos de fase. Vamos a ver. Yo les voy a plantear ahora una pregunta a modo de reflexión y después la retomamos, después de la conferencia de Cristina.
Imaginen, esto es un caso real, pero bueno, imaginemos que vamos a planear nuestras vacaciones. Entonces llega julio y elegimos un sitio fresquito, por ejemplo, Alemania. Pongamos que es Berlín. Tenemos nuestro hotel, tenemos nuestras excursiones al aire libre, pensamos en nuestros museos, todo preparado. ¿Qué puede salir mal? Y unos días antes vienen los servicios meteorológicos y nos dicen que va a caer una ola de calor, de esas que hacen historia, 40 grados a la sombra. ¿Qué hacemos? ¿Anulamos? ¿Tenemos un hotel con aire acondicionado? ¿Y esos museos llenos de gente están climatizados? ¿El tren? ¿El metro está climatizado? Quien me contaba esto me decía, es muy difícil protegerse del calor en una ciudad pensada para el frío. Cambiemos de escenario. Junio, septiembre, colegios públicos, horas lectivas. ¿De verdad el aire acondicionado es un lujo? Cambiemos de escenario. ¿Recuerdan Grecia, las inundaciones provocadas por la borrasca Daniel el pasado verano? Ciudades sumergidas bajo las aguas, fue apoteósico. U otro, ¿os suena ese, cómo se llama ese mosquito que pega a la malaria, el dengue, que mata a miles de personas? Ah, pero es en otros países, en otros continentes. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque lo que está pasando es esto, y son titulares de periódico. The Guardian, 2023. Un nuevo informe de la OMS dice que los mosquitos portadores de enfermedades como la malaria prosperan en el aumento de las temperaturas, lo que lleva a la transmisión en áreas hasta ahora no afectadas. ABC. Las inundaciones en Grecia provocan una crisis sanitaria sin precedentes debido al agua estancada que ha dejado el temporal Daniel. El País, 20 de agosto pasado. ¿Cómo es morir literalmente de calor en España? Más de 6.000 personas han fallecido por las altas temperaturas en lo que va de verano. Eldiario.es. La salud de la humanidad corre grave peligro. Las muertes por calor pueden multiplicarse por 5 en 26 años, según el informe en Lancet Countdown. El Español, el 5 de marzo pasado. Si la temperatura del planeta supera los 2 grados centígrados, las muertes por calor en mayores de 65 años aumentarían un 370%, las bajas laborales un 50% y la transmisión del dengue un 37%. Es decir, si asumimos que esto está pasando, ahora lo urgente es entender cómo estos extremos provocados por el cambio climático afectan a nuestra salud. Y ahí es donde Cristina Linares va a arrojar luz, ¿no?, sobre este asunto. Y ahora paso a presentaros a Cristina. Cristina Linares Gil es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente desarrolla su actividad profesional como científica titular y codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de los impactos del cambio climático sobre la salud y de las medidas de adaptación para minimizarlos, especialmente en el impacto de los extremos térmicos y la contaminación atmosférica, química y acústica sobre grupos de especial vulnerabilidad. En su trayectoria cuenta con numerosas publicaciones a nivel internacional, proyectos de investigación pioneros en los procesos de adaptación al cambio climático, forma parte del Grupo de Trabajo 2 del 6º Informe de Evaluación del IPCC en el campo de impactos del cambio climático en la salud humana y es autora de informes científico-técnicos de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Ha dirigido tesis doctorales y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Norte-Sur del Consejo de Europa, el Premio Extraordinario de Medio Ambiente 2021 por su actividad en la Asamblea Ciudadana para el Clima y el Premio Escarabajo Verde de Radio Televisión Española en 2023 como personalidad científica destacada en el ámbito medioambiental. Bueno, pues Cristina, tienes toda nuestra atención. Bueno, muchas gracias. Encantada de compartir este día tan significativo y tan emotivo con todos vosotros. Muchas gracias a la presidenta de AIMED y a todos vosotros por haberme invitado a acercaros un poco este tema tan complejo, ¿no?, con estas relaciones tan complicadas. Cuando estaba oyendo a los observadores premiados, enhorabuena, me gustaría incluir algo más en las responsabilidades que habéis asumido, ¿no?, vosotros y todos vuestros compañeros, que lo hacéis voluntariamente. Con vuestra actividad estáis participando en cosas
tan importantes como los planes de prevención en salud pública, con ese registro diario de las temperaturas, esos registros históricos de 1913, creo que ha sido el más antiguo, hasta el día de hoy, nosotros, las personas que nos dedicamos a la epidemiología en concreto, somos capaces de articular esos planes de prevención frente a las olas de calor, frente a las olas de frío. Hay aquí representantes de la Dirección General de Salud Pública también. Entonces, no es por daros más responsabilidad aún, pero que sepáis que contribuís a salvar vidas humanas, a salvar ingresos hospitalarios y me gustaría que lo supieseis también para añadirlo a toda esta responsabilidad que tenéis. Y, por supuesto, enhorabuena también a los jubilados. Bueno, como decía, os tengo que acercar una realidad un poco compleja y, por supuesto, que todo lo que ha leído Yolanda no lo hago yo sola, lo hace un grupo de trabajo y una persona muy significativa también para mí, que es el doctor Julio Díaz Jiménez, que es meteorólogo, se ha criado en esta casa y bueno, fue el que pues me metió un poco el gusanillo, ¿no?, de decir, oye, tú sabes que existe la bioclimatología y que las variables ambientales influyen en la salud de las personas. Y a partir de ahí, ya hace bastante tiempo, pues casi 25 años, comenzamos a estudiar cómo influyen las variables ambientales en la salud de las personas. Y empezamos a hacer los primeros trabajos sobre extremos térmicos en salud, cómo influyen sobre la mortalidad, sobre la morbilidad, sobre diferentes enfermedades, estudiando cada vez enfermedades más específicas y aparte, por supuesto, pues otros factores como la contaminación atmosférica y, bueno, pues actualmente estamos viendo cosas tan interesantes como, por ejemplo, cómo puede afectar la sequía, esta sequía tan galopante que padece en nuestro estado, a la salud mental de las personas. Con lo cual, cada vez vamos descubriendo más relaciones y más importantes, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de las personas. En el fondo, es nuestra tarea. Tengo apenas 20 minutos, voy a intentar no ser muy, muy pesada y sí muy divulgativa para poder un poco dar una visión muy general de todos los factores y las variables que abordamos. Si me ponéis la primera transparencia, por favor. Además, voy a empezar por el final. Ahora, esto que se llama de las ideas fuerza, ¿no?, o resumen final, ideas clave. Pues yo os las digo ya desde el principio y así las tenemos claras. Que la crisis climática, por supuesto, es el mayor reto ambiental al que se enfrenta la sociedad y la población hoy en día, es indiscutible. Pero lo que todavía mucha gente no asume es que además es un grave problema de salud pública. La crisis ambiental, crisis climática, es un grave problema de salud, es decir, es una crisis de salud pública. A todo esto ha contribuido mucho este cambio de percepción en el riesgo, lo que nosotros desde la salud pública llamamos la percepción del riesgo, ¿no? Es decir, hace unas décadas se asociaba, por supuesto, cuando se hablaba de cambio climático, pérdida de biodiversidad, la imagen que todos ustedes tienen en la cabeza es la del deshielo y el oso polar. Esta imagen ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, cuando hemos visto que los impactos que provoca el cambio climático transforman al oso polar en nosotros mismos, es decir, en las personas. Esa percepción del riesgo ya ha cambiado, ya la población siente que los impactos del cambio climático están afectando su propia supervivencia, especialmente en aquellas zonas más vulnerables, menos favorecidas económicamente, porque el cambio climático afecta a la dependencia fundamental que tenemos las personas del agua, de un techo seguro y de la disponibilidad de alimentos, por ejemplo. ¿Me pasáis la siguiente, por favor? Bueno, como comentaba, la siguiente idea que me gustaría transmitir es esta.
lo tremendamente injusto que es el cambio climático. Es decir, las poblaciones que menos han contribuido a generarlo son las que más duramente sufren sus consecuencias. Es decir, cuando hablo de que hay vidas en juego, es que hay vidas en juego y, por ejemplo, por darles algunos datos, las poblaciones más vulnerables al cambio climático presentan 10 veces más probabilidad de muerte que una población que no está preparada ante esos impactos del cambio climático. Esto está cuantificado, está registrado y está evaluado. Y además su capacidad de recuperación es mucho menor en esas sociedades. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuentan con menos capital humano, cuentan con menos capital económico y cuentan con unos peores sistemas preparados y resilientes, entre ellos el sistema sanitario. La siguiente, esta gráfica que está extraída del último informe del IPCC nos resume un poco el futuro al que se van a enfrentar las siguientes generaciones y al que nos estamos enfrentando nosotros ya. Me gusta mucho porque lo que refleja es que un niño que ha nacido en el año 2020 se enfrenta de media a 7 veces más olas de calor que la generación de sus abuelos, por ejemplo, nacida en 1960. Pero no solo 7 veces más olas de calor durante toda su vida, sino también un riesgo de 3 veces más de procesos de inundaciones o sequías y el doble de incendios forestales. Con lo cual, pues el futuro no es muy bonito, ¿no? En este sentido. Sí que es verdad que tenemos el arma de la adaptación. La clave está en la adaptación. Por supuesto, la mitigación. Hay que intentar reducir esas emisiones que todos conocéis de gases de efecto invernadero. Pero ya que la mitigación parece que no lleva la velocidad suficiente o el ritmo suficiente, tenemos que virar hacia la adaptación y hacia la gestión de riesgos si queremos seguir manteniendo una calidad de vida aceptable en nuestros entornos geográficos y, sobre todo, como comentaba, en las zonas más vulnerables. Siguiente, por favor. Bueno, y me diréis, ¿y de qué depende la vulnerabilidad social al cambio climático? ¿Qué hace a una persona más sensible a los impactos del cambio climático, a unas que a otras? Por supuesto, la geografía, es decir, el lugar geográfico donde estés es una de las principales. Si eres un habitante de un estado insular, por supuesto ya hemos hablado de las regiones más empobrecidas, de zonas áridas, pero incluso la cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que la media global del planeta. Con lo cual nuestro entorno geográfico ya es de por sí una zona especialmente sensible y ahora pues intentaré acercaros a alguna de las variables que más nos afectan. Y luego las variables personales. Por supuesto, la crisis climática es una crisis que afecta a todas las comunidades, pero también afecta a la persona a nivel individual. Por ejemplo, personas con patologías previas, principalmente coinciden con personas de edad más avanzada, nuestros ancianos, nuestros mayores, por supuesto. Pero también hay que pensar en la infancia, esos niños que comentaba que a lo mejor van a estar expuestos con bastante seguridad a más impactos, a más riesgos y eso hace que no se recuperen igual que si esos riesgos estuvieran más separados en el tiempo. Y por supuesto, aquí también hay diferencias de género en los impactos del cambio climático. Y me preguntaréis, ¿y por qué? Bueno, pues hay muchos informes oficiales, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, que recogen que tras un fenómeno climático extremo, por ejemplo, unas terribles inundaciones, como leía Yolanda en los titulares, por cierto, muchas gracias Yolanda por tu amable presentación. Bueno, como comentaba, se recoge una mayor mortalidad femenina frente a la mortalidad masculina, especialmente en zonas, pues como decía, más empobrecidas. ¿Por qué puede ser eso, no? Si el fenómeno climático nos está afectando a todos, ese evento extremo. Bueno, entre otras cosas, por diferencias en la educación. Las niñas no aprenden a nadar en muchos países, con lo cual ni niñas ni mujeres saben nadar. Cuando viene un fenómeno, un evento extremo, como por ejemplo estas terribles inundaciones de Pakistán, la mortalidad femenina es superior, bastante más superior
a la mortalidad masculina. Aparte de que son menos visibles para los servicios de emergencia, porque permanecen más tiempo en el hogar que el hombre, que está fuera y se le ve con más facilidad. Incluso sus vestimentas son mucho más dificultan muchísimo a la hora de salir, ¿no?, en una situación de emergencia. Otro ejemplo, normalmente son las mujeres y las niñas las encargadas de llevar agua y alimentos al hogar, de recorrer grandes distancias cargadas con esas imágenes que todos tenéis en la cabeza de esas garrafas de agua, cuando sabemos que en situaciones de sequía ese agua normalmente se contamina con más facilidad. Por lo tanto, ellas están más expuestas también a contagiarse de enfermedades transmitidas por los alimentos o por agua en malas condiciones, puesto que son las que se encargan del abastecimiento y de la manipulación de los alimentos. Todas estas cosas son importantes en los niños. Os podría poner muchos ejemplos. Interrumpe, por ejemplo, los migrantes por el clima, esta figura que todavía no está bien definida, estas poblaciones desplazadas por acción de las sequías o de eventos que destrozan infraestructuras y hogares. Y tienen que salir de su hogar. Los niños pierden escolarización, los niños pierden calendarios vacunales, con lo cual están más expuestos a desarrollar diferentes enfermedades y, por lo tanto, ya no están en igualdad de condiciones, ya hay una merma en su correcto desarrollo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, yo no voy a hablar aquí de la atribución de estos fenómenos, de estos eventos climáticos y los estudios que los relacionan y los condicionan al aumento de temperatura global, pero lo que sí sabemos es que estos eventos son cada vez más frecuentes, más intensos y más extensos. Vamos a pasar a la siguiente, que habla sobre estas fotos que ya corresponden al levante mediterráneo. Bueno, pues como comentaba, destrucción de hogares, de infraestructuras. Se rompen las vías muchas veces de llegada a los hospitales porque se colapsan y por lo tanto no se puede dar una atención adecuada. Y un conjunto de efectos en salud que mucha gente no conoce y que sabemos que están ocurriendo y que no se están vigilando adecuadamente desde los sistemas de vigilancia epidemiológica. Por supuesto, aumentan las lesiones, los traumatismos y los accidentes, incluso los muertos. Pero hay otro conjunto de fenómenos asociados que son los trastornos de salud mental. Hay muchísimos estudios que registran cómo empeora la salud de la población mental. De hecho, el riesgo es de hasta un 4% mayor después de un evento meteorológico extremo. Aumentan los episodios de ansiedad, por supuesto, de estrés postraumático, depresión, trastornos mentales que no han aflorado afloran después de sufrir ese evento traumático. Y otra cosa que los médicos también reflejan en sus informes, que es la pérdida de adherencia a tratamientos. Es decir, personas que normalmente siguen un tratamiento porque tienen una enfermedad crónica, pues registran esa bajada de adherencia a tratamientos, con lo cual eso aumenta la carga global de enfermedad. Diabetes, hipertensión, ese conjunto de enfermedades. Pasamos a la siguiente. Y bueno, las olas de calor que os voy a contar a vosotros, y ya casi no hay colores para reflejar en televisión los aumentos de temperatura. Ese mapa es del 2022. Creo que para nuestro entorno geográfico es uno de los impactos más importantes y más peculiares, ¿no? Y es uno de los que más vamos a sufrir en los próximos años. La gente relaciona mucho esas olas de calor, ese evento extremo, pasarme a la siguiente, por favor, con el golpe de calor. Primero que te dice la gente es, sí, una ola de calor, pues ¿qué pasa en salud? Pues el golpe de calor, ¿no? Por eso ingresa la gente. No. El golpe de calor solo contribuye a un 2 o un 3%, como mucho, de la mortalidad total
que se registra durante los eventos de ola de calor. La mortalidad atribuible a altas temperaturas se debe principalmente al agravamiento de patologías previas. Y como pongo ahí una listita, agravamiento de enfermedades crónicas cardíacas, de enfermedades crónicas respiratorias, de enfermedades crónicas renales. Cuando tenemos un desequilibrio electrolítico es muy fácil que una ola de calor nos afecte en nuestra correcta generación de neurotransmisores y de nuestro funcionamiento del riñón. Agravamiento de enfermedades crónicas psiquiátricas. Sabemos que, por ejemplo, enfermedades que dependen de la cantidad de dopamina que generes, como por ejemplo el Parkinson o la demencia, estas personas, estos pacientes, acuden con brotes más frecuentemente a los hospitales o a los centros de atención primaria en urgencias por agravamiento de su patología. Son personas mayores, se deshidratan muy fácilmente, entre otras cosas, porque consumen unos fármacos para su patología que pertenecen a un conjunto, ¿no?, de fármacos que lo que hacen es que no tenga sensación de sed muchas de las veces, con lo cual es muy fácil que se deshidraten y ocurra pues uno de los peores cuadros. Y por supuesto, pues otros de desenlace más corto, como los accidentes cerebrovasculares agudos, etc. Y luego, en cuanto a la morbilidad o a la carga de enfermedad, pues ingresos en urgencias, admisiones hospitalarias, aumento de la frecuenciación de los servicios de atención primaria de urgencias. Pasarme la siguiente. Y eso en epidemiología lo tenemos muy registrado. Es decir, sabemos que cuando hay un evento de ola de calor o un evento de ola de frío, que actúa de forma diferente, se registra una diferencia en el canal epidemiológico normal. Es decir, cuanto las principales muertes o la mayor cantidad de muertes se producen en invierno y en verano. Y eso es así. Y cuando además hay unas temperaturas por encima de lo normal, pues se incrementan aún más ese exceso de mortalidad. Esta es la relación que existe entre la variable temperatura y la mortalidad, el número de muertes. Esta gráfica es para Madrid, pero puedo asegurar que es igual en todos los lugares del mundo. Hay una temperatura que se denomina de mínima mortalidad, que es, pues el nicho ecológico en el que la persona que nace, crece y desarrolla su vida en un lugar está acostumbrada a vivir. La parte de la gráfica que quedaría a la derecha de esa temperatura de mínima mortalidad sería la mortalidad atribuible al calor. Es decir, empieza a aumentar la temperatura, empezamos a registrar mayores muertes por calor, y a la izquierda, como pueden suponer, la mortalidad por frío, por bajas temperaturas, que es mucho más complicada, más dilatada en el tiempo, porque se complica, como podéis suponer, pues por enfermedades principalmente de tipo respiratorio. Y luego hay una temperatura, que esa es la temperatura umbral de disparo, que nosotros llamamos, que es aquella temperatura en la cual sí que hay un aumento totalmente significativo de la mortalidad de una zona por calor. Los planes de prevención, el plan calor o el plan frío, los planes frente a las temperaturas extremas, están basados en esos umbrales de temperatura, y por eso no coinciden con los percentiles meteorológicos de AEMET, que son climatológicos y se basan solo en la superación de la temperatura. Aquí no, aquí hay una superación de un umbral que está relacionado con la demografía, está relacionado con la estructura de la propia localización geográfica, pues si hay más ancianos, si hay menos ancianos, si es una zona más empobrecida, si tienen una peor gestión sanitaria, cuánto número de médicos hay, cuántas enfermeras. Por eso hay diferencia en estos umbrales y estamos trabajando en ello. La siguiente gráfica simplemente lo que viene es un poco a contar el tipo de trabajo que nosotros realmente realizamos con esas series temporales, en este caso son de mortalidad, a las que extraemos esos componentes de tendencia, estacionalidad, que todos conocéis, y obtenemos pues, por diferentes métodos estadísticos una serie de residuos sin estas estacionalidades que ya cruzamos con las temperaturas que
como comentaba, se registran a nivel diario. Y eso es lo que nos permite detectar el umbral a partir del cual comienza a haber un riesgo en salud. Bueno, podría estar hablando de... Siguiente, por favor. Podría estar hablando de olas de calor, pues muchísimo más. Pero para no alargarme mucho, simplemente comentaros otros riesgos asociados al cambio climático, que ya hemos comentado. Por supuesto, la redistribución de enfermedades. A todos ahora ya nos suena lo que es el Zika, lo que es el chikungunya, lo que es el dengue, enfermedades que estaban contenidas en los trópicos, digamos, o subtropicales, ¿no? Mejor dicho, endémicas de esas zonas. ¿Qué pasa? Que al incrementarse el rango de temperaturas, especialmente en las temperaturas cálidas, se extiende ese entorno geográfico en el que el mosquito puede criar, sobrevivir, reproducirse, con lo cual tanto si el mosquito es importado de otras zonas como ha nacido en España, puede generar todo su ciclo biológico y por eso tenemos brotes autóctonos de dengue, por ejemplo, pues principalmente en el levante mediterráneo, todos los periodos estivales, pero también en otras zonas de interior como Extremadura, que se registran, o en diferentes ciudades también del sur de España. Es decir, este es un problema con el que nos estamos encontrando, en el que participa también mucho la ciencia ciudadana, porque son los que identifican con un programa, se llama Mosquito Alert, si es Aedes aegypti o Aedes albopictus, si es mosquito tigre o de otra clase. Esto nos permite registrar ese tipo de información. Si seguimos avanzando en los efectos, comentar simplemente, pues por ejemplo, la sequía. La gente muchas veces me comenta, pero ¿la sequía afecta a la salud? No, eso afecta como mucho a la calidad de agua y a los alimentos que produce, ¿no?, ese terreno. Afecta muchísimo, como comentaba, a, por ejemplo, en el entorno de la salud mental de las personas que dependen de esas zonas de cultivo afectadas por las sequías. Afecta, por supuesto, a la reproducción de este tipo de vectores de transmisión de enfermedades tropicales, como comentaba, porque al evaporarse ese agua genera esas charcas pequeñitas, que es un caldo estupendo de cultivo para la reproducción de esos vectores. Asimismo, actúa de forma sinérgica en el empeoramiento de la calidad del aire. Hay más polvo en suspensión. Todo esto contribuye a que aumenten las concentraciones, por ejemplo, de partículas PM10. Por supuesto, intensifica también las olas de calor y, como comentábamos, pues la más evidente es la falta de agua y la contaminación de este agua. Si seguimos, otro efecto sinérgico es el de los incendios. 2022, la verdad es que fue un año que se reflejaron todos los peores impactos del cambio climático de forma bastante dramática. 2023 también fue horroroso en incendios, pero sobre todo en el sur de Europa, no tanto ya en nuestro país, que fue mucho peor 2022. Y la gente igual, incendios, los incendios afectan a la salud, hombre, claro, a la gente que se enfrenta a las llamas, a los servicios de bomberos y demás, por supuesto, ¿no?, que aumenta esas lesiones y esas quemaduras, pero lo que no se está controlando, y sabemos que hay una afectación importante para la salud, es que con que solo se quemen 8 hectáreas de terreno ya hay influencia en la salud. ¿Por qué? Porque el penacho de combustión de biomasa que se genera en ese incendio, y más con los últimos incendios que tenemos de tercera y cuarta generación que están ardiendo muchos días, esa cantidad de biomasa se desplaza por acción de los vientos a otras localidades alejadas del foco del incendio, influyendo en la mortalidad y en la morbilidad no solo respiratoria, sino cardiovascular de muchas de sus poblaciones. Con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los efectos en salud y los impactos. La siguiente, bueno, por no seguir insistiendo en el empeoramiento de la calidad del aire. ¿El cambio climático afecta a la calidad del aire a nivel local? Claro que sí. Ya sé que no son las mismas emisiones, ya sé que uno es a nivel local y otro es a nivel global. Y todas estas cosas que muchas veces discutimos con los medios para que no confundan un problema con otro. Pero lo que sí que sabemos es que el cambio climático lo que hace es propiciar
estas situaciones de estabilidad atmosférica, de alta insolación, de falta de dispersión de los contaminantes, con lo cual contaminantes que se están generando a nivel local intensifican sus efectos. Hay muchos efectos sinérgicos y muchas relaciones cruzadas entre los impactos del cambio climático y cómo afectan a la salud de las personas. La siguiente, otro, y ya termino con esto. ¿Cómo afecta el cambio climático a las estaciones alérgicas? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo está trasladando esas estaciones alérgicas que ya no son tan marcadas, que ya no tenemos esas alergias tan marcadas de primavera, sino que ya las tenemos más alergia durante todo el año porque las temperaturas son más cálidas, las plantas cambian su fenología, ese polen es más agresivo por acción de la aridificación del terreno y por las altas temperaturas? Pues efectivamente ese verano dopado, ¿no? que tenemos, que se está comiendo al resto de las estaciones, hace que, por ejemplo, ya no solo el polen sea cada vez más alergénico y en estaciones que no son típicamente alérgicas, sino que además sabemos que en las grandes urbes forman una macromolécula junto a los contaminantes, es decir, la cubierta del polen es una, como bien saben todos, es una partícula viva, tiene gran afinidad por partículas de pequeño tamaño, por ejemplo las 2,5. Las PM2,5, las famosas emitidas por los motores diésel mayoritariamente, se pegan a la partícula de polen que actúa como carrier, como transportador de una macromolécula. Claro, imagínense, en poblaciones de grandes urbes en las que ya por acción del dióxido de nitrógeno y de las propias partículas hay mucha población que ya es asmática, alérgica, con problemas respiratorios, ya sus vías son altamente inflamables y muy permeables a este tipo de sustancias, cuando además nos encontramos con procesos alérgicos, con estas macromoléculas, pues estas reacciones son mucho más intensas y generan mucha más población alérgica. De hecho, la población alérgica no está disminuyendo, sino que va aumentando y ya no digo en niños, que es alarmante la distribución de los procesos alérgicos, sino también en personas adultas que no eran alérgicas y de repente, después de unos años de exposición, comienzan a volverse alérgicas. Y por eso también tenemos más alérgicos en las ciudades, alérgicos al polen, ojo, en las ciudades que en zonas rurales, por acción conjunta de la contaminación. Y no sé si me dejo alguna cosa más, seguramente sí. A ver, las siguientes creo que ponía un poco esta interrelación que hay y esta intención que hay de abordar los problemas de forma sinérgica, porque cuando hay una ola de calor seguramente es que esté entrando polvo sahariano también, y de esto vosotros sabéis mucho, y además eso hace que aumenta la contaminación. En fin, son problemas complejos, hay que abordarlos no con planes individuales, sino con planes integrales, sobre todo desde el punto de vista de las administraciones y desde el punto de vista de la salud. Y bueno, en esto trabajamos un poco y por supuesto ya no me voy a detener pues, en hablar un poco con lo que he comenzado, ¿no? con los grandes problemas a nivel global o lo que se llaman los efectos indirectos del cambio climático. Pérdidas multimillonarias en los cultivos, aumento de las situaciones de hambruna, aumento de los conflictos bélicos por la lucha de los recursos, es decir, lo estamos viendo todos los días. Siguiente. Y bueno, un poco pues lo que comentaba, ¿no? El panorama que tenemos desde el punto de vista de salud, que afecta, por supuesto, a nivel global, pero también nos afecta y mucho a nivel local. No me he entretenido en hablar ni de pobreza energética, ni de muchos otros factores que tenemos en las grandes urbes, que son fenómenos de isla de calor, etcétera, que bueno, pues todos conocen y también forman parte de esta problemática global.
Y ya para acabar, simplemente que se han acuñado, bueno, todavía no están reconocidos por el Código Internacional de Enfermedades, pero la Sociedad Americana de Psiquiatría sí que reconoce ya tanto la solastalgia, desde concepto que se acuñó en el 2005, como este conjunto de fenómenos de trastornos mentales que os comentaba que se producen después de haber sufrido un evento climático, ya se conoce como solastalgia, o la ecoansiedad, que bueno, pues es un concepto mucho más moderno, del 2019, pero que sobre todo lo que refleja es en población joven ese sentimiento de frustración, de no hacer nada frente a la acción climática y que les afecta pues, a la hora de alimentarse, a la hora de compartir su ocio, a la hora incluso de su descanso, ¿no? Y bueno, consecuencias también, por supuesto, mucho más graves. Y no he hablado nada de pérdidas económicas, ni de monetizar todo esto, ni en costes sanitarios, ni en costes de seguros, ni en otros tipos de costes que todos podéis tener en la cabeza. Y ya está, esto es un poco lo que os quería contar, que cada vez más médicos y más personal que se dedica al mundo de la salud son conscientes de estos riesgos y que intentan integrar, bueno, pues saber cómo hacer frente desde el punto de vista de la salud a un poco pues, a estos riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Y ya la última, simplemente, bueno, pues ese es mi correo, por si una vez quieren pedirnos algún estudio o estar en contacto con nosotros, en nuestro Twitter también, que somos muy activos, subiendo diferentes noticias. Y con esta imagen que es de un escultor, me parece que es gallego, creo que es de Lugo, que va poniendo, bueno, pues esta especie de miniaturas, ¿no? para trabajar con la acción climática y llamar un poco la atención de, pues sobre todo de los líderes y de las personas competentes que tenemos que trabajar todos en la acción climática y sobre todo, como comentaba al principio, en la adaptación y en la mitigación. Y muchas gracias. Espero, por lo menos, que os haya resultado interesante. Vale. Vamos a abrir ese espacio para preguntas. A mí se me ocurre una reflexión, y es que con esas olas de calor, yo seguro que ya lo han pensado antes, vamos a veranear siempre en julio y en agosto. Bueno, ahí lo dejo para quien pueda resolverlo. ¿Hay alguna pregunta? Vamos, ¿algún comentario? Pregunta, aportación, observación. Sí, ahora. En el tema de alergias, si la tendencia es a que aumente la temperatura y se alarguen las estaciones, es que los alérgicos tengamos alergias más meses del año, ¿no? Efectivamente. Y con el tema de la precipitación, como la tendencia a lo mejor es a ser más seco, ¿eso beneficia a las plantas, digamos, a la hora de soltar polen, o beneficia más que sea un año lluvioso? Que nunca me he aclarado con esos temas. Porque siempre lo dicen. Lo que no beneficia nada es el desequilibrio existente. Es decir, por un lado, el aumento de temperatura hace, es decir, un clima más seco y más cálido hacen que las plantas germinen, bueno, que esporulen más a lo largo del año porque tienen más capacidad reproductiva y que lo hagan de forma más abrupta. Y por otro lado, las precipitaciones, por ejemplo, influyen también mucho en las alergias, porque sí que es verdad que antes de que se produzca una tormenta, las condiciones que se generan a nivel local hacen también que se resuspenda mucho de ese polen, en este caso, de partículas en suspensión, que también influyen en los procesos alérgicos. Por eso, por ejemplo, por ponerte un caso, yo soy alérgica a las cupresáceas, que son típicas de invierno, ¿no? Los que somos alérgicos al ciprés lo sabemos. Febrero, tal. Yo ya tenía alergia este año desde enero y llevo 3 meses con alergia. Y probablemente eso también me haya sensibilizado, no solo a mí, estoy hablando un poco en general, a que sea más
alérgica a otras plantas a partir de ahora, porque las vías ya son permeables a esos tóxicos. Y por supuesto también en las alergias influye un componente genético, eso por descontado. Pero sí que las condiciones, digamos, que genera el cambio climático hace que estemos más expuestos a esos procesos alérgicos. Ahora me decían, ahora está el polen del plátano. Yo no soy alérgica al plátano, pero ¿por qué tengo alergia? Pues justamente un poco por la combinación de estos procesos. Incluso se habla de problemas con dermatitis también, con estas dermatitis atópicas que muchas veces son iatrogénicas y idiopáticas, pues tiene mucho que ver el ambiente que respiramos. Tener en cuenta que respiramos entre 8.000 y 10.000 litros al día, pasan por nuestros pulmones. Litros de aire. Hola, muchas gracias. Yo me dedico a la climatología, soy del Servicio de Técnicas Climatológicas de aquí de AMED, José Antonio López. Entonces, una de las cuestiones complicadas es definir exactamente, al menos desde un punto de vista climatológico, claro, las olas de calor, porque las olas de calor evidentemente se pueden contemplar bajo muchos aspectos. Pero bueno, en concreto me gustaría que comentaras algo el impacto de las temperaturas mínimas, porque en la gráfica que presentaste ahí entiendo que las temperaturas de disparo y tal, era de las máximas absolutas diarias. Supongo, creo a priori, ¿no?, que las temperaturas mínimas altas, esas condicionan mucho, desde luego, la calidad del reposo, como sabemos todos, ¿no? Y que eso supongo. Pero la influencia de eso en la mortalidad, y luego un poco que comentaras el tema de la persistencia, de la continuidad de días de calor, hasta cuándo podemos, porque entiendo que hay veces con que haya un día de descanso, pues a lo mejor se interrumpe la racha y la mortalidad no sigue aumentando igual o tal. No sé si sobre eso puedes. Sí, te contesto un poco descolocado, pero si me dejo algo me lo recuerdas. ¿Qué influye en la mortalidad? Vamos primero con la máxima diaria. ¿Por qué es tan importante? Pues entre las variables que se estudian, que se han estudiado la relación con, estoy hablando de mortalidad, ¿vale? No de enfermedades o de ingresos, sino el número de muertos. En nuestro entorno geográfico, la que más influencia tiene sobre el número de muertos es la temperatura máxima diaria. Es la que provoca más muertos. Hemos hecho, y en otra evidencia científica a nivel global también se ha comprobado, que ni la media ni la mínima es la que tiene mayor impacto en número de muertos. Esto no quiere decir que la mínima, por supuesto, altere el reposo nocturno, que también es muy importante para el desenlace de diferentes enfermedades, entre ellos se aumenta el cortisol, que influye en un montón de otras enfermedades. Ahora, ¿cómo funcionan las olas de calor sobre la mortalidad? Primero, la más importante, o digamos que la que más afecta, es la primera que se produce en el año. ¿Por qué? Porque es la que más susceptibles se puede llevar por delante. ¿Vale? Estos últimos años, de hecho, no hemos trabajado con datos de los últimos años desde el 2019 porque hemos estado afectados por una pandemia, con lo cual los datos de mortalidad estaban realmente alterados y ya había muchos susceptibles que a lo mejor superaron la pandemia, llegó la ola de calor y fueron de los primeros pues, que sufrieron esos efectos, ¿no? Entonces eso es importante, el número de ola en el año, es decir, el orden en el que se producen y el tiempo que dura la ola. Lo que me comentabas de la persistencia es clave. Es decir, más mortalidad cuantos más días persista la ola de calor. Por supuesto, el primer día va a haber más mortalidad que el segundo y el tercero, y que el cuarto y que el quinto. Por esto que te contaba de la población más sensible. Pero por supuesto que si tenemos olas de calor, como hemos tenido en 2022, que duran una semana, todos esos días se producen registros alterados de sobremortalidad, que es como lo llamamos nosotros, que no es el canal epidemiológico normal de mortalidad, sino una sobremortalidad, que se atribuye a ese exceso de temperatura. Y el tema de la mínima, pues, es muy controvertido. Sabemos, por ejemplo, por diferentes estudios que hemos hecho,
que influye mucho también la localización geográfica y su relación con la humedad. Las zonas húmedas sí que, bueno, pues puede haber una interacción importante entre la temperatura y la humedad, con lo cual tendríamos que considerar más variable. Por eso, nosotros en el grupo de investigación siempre somos muy defensores de hacer estudios a nivel local o lo más local que se pueda, porque en el fondo es lo que está afectando a la salud de las personas. Es decir, no podemos comparar la zona norte de España con la zona sur. No podemos comparar el calor que hace Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, con el calor que hace en el norte de España. Es más, me diréis, hombre, es que el sur está acostumbrado al calor. Efectivamente, está acostumbrado al calor, pero en todo, en su forma de vestir, en sus casas, en el aislamiento térmico que tienen, en su forma de relacionarse, en su forma de ocio. Sin embargo, el norte no están tan acostumbrados a esas altas temperaturas y es mucho más nocivo olas de calor en el norte que en el sur, porque la población no está adaptada, no está acostumbrada. Como comentaba Yolanda, el tema de los aires acondicionados ahora en los colegios. ¿En qué momento no pensamos en que esto sería necesario? Cuando lo hemos puesto en hospitales, lo hemos puesto en otros centros públicos, ¿no? Y sabemos que desde mayo ya están los niños pues con unas temperaturas dentro de clase pues que ya no les impide concentrarse, estudiar y todo, y especialmente en el sur de España, ¿no? Pues a lo mejor hay que saber redistribuir, ¿no? Estas medidas de adaptación y ponerlas donde son necesarias. No sé si he contestado más o menos a todo. Si no, luego hablamos. ¿Tú irías a Berlín? Yo iría a Berlín. No nos habla de calor, ¿qué hubieses hecho? ¿Qué nos aconsejas? Porque yo he estado cotejando esa historia en redes. Pues, hola de calor, Berlín. Y sale más de una, ¿eh? Y los comentarios de la gente eran la peor decisión de mi vida. Bueno, aquí nos pasa al contrario. Nosotros tenemos registrado, por ejemplo, eventos de turistas que vienen en verano, hacen rutas de senderismo y aunque las advertencias sanitarias pues tienen que llegar hasta los hoteles, de decir, no se puede salir en las horas centrales del día. Y es que se han registrado muertes de gente que no sabe lo que es una ola de calor en el campo en verano y luego, pues claro, pues tenemos ese problema y el problema del turismo pues es otro melón, ¿no? que está ahí por abrir también. ¿Más preguntas? ¿Alguna aportación? Ha quedado muchísimo por contar, ¿eh? Esto se queda pequeño para una conferencia de 20 minutos. José Miguel Viñas. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Miguel. Nada, comentarte que qué habría que hacer para mejorar para que a la población en general le llegaran todas estas cosas, porque bueno, evidentemente que estamos mejor que hace 10 o 20 años, pero yo creo que habría que integrar bastante lo que son los avisos meteorológicos con todo este trabajo que estáis desarrollando. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, pues justamente estamos ahora tratando de trabajar en conjunto 3 ministerios, ¿no? Que son Sanidad, AEMET como representante de transición ecológica y nosotros que somos ciencia, ¿no? En realidad somos ciencia e innovación. Para este verano, si todo va bien y da tiempo a articular las alertas, se pondrán en marcha el plan del calor, quiere incluir unas alertas por zona de meteoalerta. Nosotros las llamamos isoclimáticas, pues, pero son vuestras zonas de meteoalerta. Es decir, lo que hemos tratado de hacer a nivel sanitario es que el plan del calor, en vez de basarse en una temperatura umbral que os comentaba de ola de calor a nivel provincial, que era la que se estaba dando hasta ahora, se dé por zonas isoclimáticas o zonas de meteoalerta. ¿Por qué? Porque en el fondo los límites administrativos no sirven en estas cosas. Porque el norte de Madrid es más parecido a la zona geográfica que tiene arriba desde el punto de vista de climatología y así pasa pues con todo el entorno geográfico. Entonces, nuestra intención es desde Sanidad poder
basado en unos estudios que previamente hemos realizado en el Instituto de Salud Carlos III, dar esos umbrales de ola de calor por zonas de meteoalerta y que principalmente el personal sanitario y los servicios de epidemiología y bueno, pues de toda la cadena que hay cuando se genera una alerta de ola de calor estén preparados y que sepan específicamente cuándo se activa una zona. Por ejemplo, se puede activar la zona del sur y Las Vegas de Madrid, pero no la del norte, Navacerrada, porque se supere ese umbral, frente a una temperatura que se daba antes para toda la provincia, que es bastante más ineficiente. Pero también se quiere transmitir a la población, es decir, también se está trabajando con que llamamos el grupo de comunicación, seguro que habéis oído este Observatorio en Salud y Cambio Climático de reciente creación entre los 3 ministerios, para poder empezar a transmitir esa información a la población. Y en esto, en el fondo, los responsables son los servicios meteorológicos, porque al final la población vulnerable, y perdonadme la expresión, pero es la que ve el tiempo en su casa a las 3 de la tarde. Es la que ve los mapas que vosotros generáis en AEMET. Entonces, estamos trabajando en cómo poder transmitir esas alertas, cómo hacerlo de la forma mejor posible para no ser ni alarmistas, ni que tampoco parezca que da lo mismo porque es que en verano hace calor. Entonces, en esto yo creo que vosotros tenéis un papel, o sea, fundamental, relevante y súper importante, porque en el fondo, igual que el médico es una figura de referencia en la sociedad, el meteorólogo es una figura de referencia en la sociedad y cada vez lo va a ser más. Porque a mí no me preocupa que un meteorólogo dé alertas en salud si lo hace bien. Es más, es que probablemente tenga mayor capacidad comunicativa, porque la gente es una cara amable, es una cara que ve, que ya la tiene integrada, ¿no?, en su rutina diaria. Más que pues un científico que venga con 50 trabajos diciendo que esto se hace así. Entonces, bueno, pues ahí estamos, intentando contra viento y marea, pues sacar adelante esto, que en el fondo redunda un poco en el beneficio de la calidad de vida y de la sociedad. Bueno, tenemos que terminar aquí. Muchas gracias, Cristina. Ha sido interesantísimo. Creo que queda mucho por contar todavía, así que nos has dejado deberes, ¿no?, un poco a todos también, sí. Con lo cual también está muy bien. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por asistir, a los que están conectados. Nosotros ahora nos vamos a tomar un vino español o vamos a brindar por la salud, por el dinero, por el amor, por la primavera o por el día meteorológico, como quieran. Así que gracias a todos y hasta la próxima ocasión.